Buen día. Hoy vamos a terminar de ver el trabajo práctico 3 de vectores, la parte 1. Vamos a terminar de ver o aplicar los conceptos de producto vectorial y producto mixto, que son las otras dos operaciones que se pueden hacer entre vectores. Recordar que habíamos visto que no todas las operaciones eran posibles con vectores, y lo habíamos aclarado con el tema de la similitud con matrices, que las operaciones que se pueden hacer, haciendo un breve pasaje por lo que habíamos visto, era multiplicar un escalar por un vector, sumar y restar vectores, y otra de las operaciones que vimos la clase pasada fue el de producto punto o producto escalar, que lo que me da como resultado es un valor real, ¿sí? Un número real. ¿Cuáles eran las aplicaciones del producto escalar? Bueno, una de las informaciones importantes que nos daba es que si el producto escalar valía 0, podíamos decir que esos vectores eran perpendiculares u ortogonales, es decir, que formaban un ángulo de 90 grados. Otra de las aplicaciones que tiene el producto escalar es que yo puedo encontrar el ángulo entre esos dos vectores, ¿sí? Que si el producto escalar me daba mayor que 0, el ángulo que se encontraba era agudo. Si me daba 0, daba el ángulo 90, y si el producto escalar daba de negativo, el ángulo que se forman era obtuso, o mayor de 90, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es otra operación que se llama, vamos a compartir la pantalla, que se llama producto escalar o cruz. Acá hay que tener siempre en claro la diferencia de lo que me da cada operación, ¿sí? Entonces tenemos producto vectorial o cruz. A tener en cuenta que el producto vectorial lo que me da como resultado es un vector. Si yo necesito dos vectores para poder calcular el producto vectorial, ¿sí? Y esto, el producto, a diferencia del producto escalar con el producto cruz solo se puede calcular en el espacio. Sin embargo, a diferencia del producto escalar, lo puedo calcular tanto en R2 como en R3, ¿sí? Eso es lo que hay que tener cuidado acá. El producto vectorial lo que me va a dar es un tercer vector, que lo podemos llamar W. ¿Qué característica tiene este vector nuevo cuando yo hago el producto vectorial? Bueno, la característica va a ser la siguiente, que si yo tengo dos vectores, tengo el vector U y tengo el vector B, cuando yo haga el producto vectorial, lo que me va a dar va a ser el tercer vector W, y ese vector W va a ser tanto perpendicular u ortogonal a U como a B, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, y es muy importante que cuando yo obtenga ese nuevo vector va a ser perpendicular tanto a U como a B. Es decir, que si uno calcula un producto vectorial, lo que uno tiene que volver a hacer ahora para verificar si ese resultado está bien es tomar ese nuevo vector, hacer el producto escalar con U, hacer el producto escalar con B y ver que el producto punto vale 0, ¿sí? Bueno, ¿cómo se calcula el producto vectorial? Vamos a directamente la fórmula. Entonces vamos a suponer que yo tengo un vector U que tiene coordenadas U sub 1, U sub 2, U sub 3, y tengo un vector B que tiene coordenadas B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Quiero yo encontrar el producto cruz o el producto vectorial entre U por B. Entonces, eso es simplemente hallar el determinante
que va a estar formado por los versores. Como primera fila pongo los versores I, J, K. Pongo como segunda fila las componentes del vector U. Y como tercera fila pongo las componentes del vector B. Y este determinante lo desarrollo por una línea. Siempre en este caso, cuando trabajamos con producto vectorial, la línea que yo voy a fijar va a ser la fila donde están los versores. Y lo que van a variar son las columnas. Entonces, si yo calculo mi determinante por una línea fijando la primera fila, la de versores, lo que me va a quedar es I por el determinante formado que me queda de tapar la fila 1 y la columna 1, es decir, formado por U sub 2, U sub 3, B sub 2, B sub 3. Menos, ese menos sale de hacer el menos 1 a la I más J, que hacíamos cuando calculábamos el determinante por una línea. Ahora lo que tapo es, teniendo fija la fila 1, tapo la columna 2. Entonces, ¿en dónde se intersectan esa fila y esa columna? En el elemento J, en el versor J. Entonces, me queda el determinante de hacer tapar fila 1 y columna 2, me queda el determinante formado por U sub 1, U sub 3, B sub 1 y B sub 3. Más, ahora tapo la fila 1, que es la de los versores, con la columna 3, eso se intersecta en el versor K, por menos 1 a la I más J, que es una suma par. Entonces me va a quedar, por el determinante que me queda de eliminar la fila 1 y la columna 3, me va a quedar el determinante formado por U sub 1, U sub 2, B sub 1, B sub 2. Tiene que quedar en claro que esto me va a dar como resultado el vector, un vector W. Acá U sub 1, bueno. Vamos a ver un ejemplo, bueno, de cómo se calcula el producto vectorial entre dos vectores. ¿Estamos bien, Ricardo? Sí, sí, todo bien. Bueno, entonces vamos directamente al ejemplo. A ver, este ejemplo que yo voy a hacer ahora es del ejercicio 14B, en donde la consigna dice que encuentren el producto vectorial. ¿Sí? En este caso, mi vector U es de coordenadas 2i, bueno, coordenada, está escrita en forma canónica, ¿no? 3j, su expresión es 2i más 3j más 4k. Y el vector B es menos i más 3j menos k. Bueno, si lo escribimos al vector u en función de sus coordenadas o de sus componentes, nos quedaría, según i me queda 2, según j me queda 3 y según k me queda 4. O sea que ese es el vector 2, 3, 4. De igual manera hago con el vector b. Tiene coordenadas según i menos 1, según j3 y según k menos 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y vamos a encontrar el producto vectorial o cruz entre estos dos vectores. Entonces, eso significaría que yo voy a tener que armar mi determinante. Primera fila pongo los versores. En la segunda fila voy a poner el vector U. Y en mi tercer fila voy a poner mi
vector P, menos 1, 3, menos 1. Ahora, trabajo este determinante por una línea. Fijo la primer fila y empiezo a variar las columnas, ¿sí? Entonces, si yo trabajo con la fila 1, columna 1, la intersección entre esa fila y esa columna, lo que me va a quedar es el versor I y el multiplicado por el de menos 1 a la I más J, que eso es par, entonces me queda, cuando tape la fila 1 y la columna 1, lo que me queda es el determinante formado por 3, 4, 3 y menos 1. Ahora paso a la segunda columna. Entonces tendría, se intersectan la fila 1 con la columna 2, el versor J. Multiplicado por menos 1 a la I más J, que eso me daría 3. Menos 1 a la 3 me quedaría menos. Entonces me queda el determinante de anular la fila 1 y la columna 2, me va a quedar 2, 4, menos 1, menos 1. Y ahora, lo último que me queda es trabajar o tapar la columna 3. Fila 1, columna 3 se intersectan en el versor K. Y si tapo por menos 1 a la I más J me queda par, me quedaría multiplicado por 1 por el determinante que me queda de anular la fila 1, columna 3. Entonces me queda 2, 3, menos 1, 3. Estas expresiones que están acá, recuerde que son determinantes de orden 2 que se resuelven haciendo el producto de los elementos de la diagonal principal y le resto el producto de la contradiagonal. Entonces, si hacen toda esa cuentita, les va a quedar que el vector resultante acá va a ser menos 15 y menos 2J más 9K. Y si lo escribo en función, bueno, en coordenadas, lo que me queda es lo mismo, ¿no? Primer coordenada vale menos 15. La segunda vale menos 2. Y la tercera vale 9. Entonces, aquí es lo que me daría el producto vectorial, este vector. Y este vector, supuestamente, es perpendicular a los otros dos vectores, a U y a B. Entonces, si uno quiere corroborar que ese vector resultante es realmente perpendicular a los otros dos, a U y a B, lo que uno tendría que hacer es, si yo llamo W a ese nuevo vector de coordenadas menos 9, menos 2, perdón, menos 15 es acá. Menos 2 y 9, yo tengo que verificar entonces que cuando yo haga U producto escalar con mi W, me tiene que dar 0. Y que el producto escalar entre B por W también me tiene que dar 0. Bueno, la corroboración de que son perpendiculares o ortogonales queda para ustedes.
Recordar que acá lo que tienen que verificar, bueno, les escribo uno, por ejemplo, el producto escalar tendrán que hacer U por W, ¿qué me va a quedar? El vector U era de coordenadas 2, 3, 4, producto escalar, con mi W que es menos 15, menos 2, menos 9. Viví Sí, Ricardo. 9 positivo. Ah, perdón. Bien. Bueno, entonces verifican después esto y esto les da 0. Lo mismo tienen que hacer con B y con W. Entonces esa es una manera de asegurarnos de que el vector que encontramos al hacer el producto vectorial es realmente ese, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos cómo se encuentra un producto vectorial o cruz. Pasamos al, no sé si usted tiene el práctico, Ricardo, por ahí, o pasamos Sí, directamente al ejercicio, ¿sí? como Bueno, a ver, gusta. yo dejo de compartir aquí. Este es el que vos estuviste solucionando recién. Sí, el 14b. Bueno, el profesor les va a resolver el ejercicio 15. El 16 es similar, está, pero el ejercicio 15 el profesor los va a resolver. Y bueno, después seguimos avanzando con la interpretación geométrica del producto vectorial. Bueno, ¿qué nos pide el ejercicio 15? Es justamente lo que le estaba explicando la profesora. eh, Hallar un vector perpendicular al vector U y al vector B. Nos dan el vector U y el vector B, sus coordenadas, y nos piden que obtengamos un vector perpendicular a ambos vectores. La única diferencia es que nos piden que ese vector que nosotros encontremos y que sea perpendicular a U y a B, qué coordenadas va a deber tener para que su módulo tenga valor 1, o sea el vector unitario, y la opción B es también qué coordenadas va a tener ese vector que nosotros vamos a encontrar para que su módulo sea 3. Así que vamos a desarrollarlo. Seguimos mal, Vivi, con los ejercicios. Ubicamos, hoy no es lunes, ¿eh? No, no, hoy es un día de miércoles. Exacto. A ver, ahí estamos. Alguno tenía que ser, de todos. Claro. Bueno, vamos a ver si lo ampliamos un poquito. Ya muy bien se los explicó la profesora que si nos están pidiendo el vector perpendicular a dos vectores, y la forma que nosotros tenemos de calcularlo es a través justamente del producto vectorial. Y yo lo quiero remarcar, o sea, Vivi se los ha repetido también varias veces, esa es la diferencia que vamos a tener y lo que hablamos el otro práctico, el producto escalar o punto nos da un número, el producto vectorial o producto cruz nos da un vector. Esa es la diferencia entre estos dos sistemas que hemos estado viendo. Si nos piden un vector perpendicular a ambos vectores, vamos a presentar, como ya la profesora los explicó, lo vamos a presentar al producto vectorial de U por B, que ya no va a ser un punto, sino que va a ser un signo por, que es lo que representa al producto vectorial, lo vamos a representar en un determinante, donde la primera línea, la primera fila, van a ser los versores, ¿sí? IJK, y lo vamos a desarrollar justamente por primera fila, o sea que
vamos a anular la primera fila, no vamos a trabajar con ella y vamos así vamos a ir cambiando el orden de las columnas, según trabajemos con el versor I, con el versor J o con el versor K. El desarrollo que les hizo la profesora es exactamente igual, por eso ya se da por entendido, está muy bien explicado. O sea que primero lo vamos a hacer por el versor I, por lo tanto vamos a anular la fila 1 y la columna 1 y nos va a quedar el determinante 2 por 2 que va a estar integrado por 3, 4 y 3 menos 5. Por supuesto, ya la profe se los dijo, siempre cada uno de los versores va a ir multiplicado por menos 1 y su ubicación. En este caso el versor I, que está en la ubicación primera fila, primera columna, será con la potencia 1 más 1, que eso nos dará como 2 y que volverá el menos 1 a un valor positivo. Por lo tanto, el valor de I no va a cambiar, va a quedar como está, va a quedar positivo. Sí va a cambiar el segundo versor cuando nosotros trabajemos sobre J y anulemos la primera fila y la segunda columna. Como J está en la ubicación fila 1, columna 2, vamos a elevarlo a la 1 más 2 y ahí nos va a dar elevado al cubo, elevado a la tercera, de forma que el valor negativo va a seguir siendo negativo, va a seguir siendo menos 1, por lo tanto nos va a cambiar el valor de J. Y al trabajar con la primera fila y segunda columna, nos va a quedar formado el determinante 2 por 2, 2, 4, como lo tienen acá, menos 1, menos 5. Por último, cuando trabajemos respecto acá, vamos a anular la primera fila y la tercera columna, de forma que nos quede el determinante 2, 3, menos 1, 3, y como K está ubicado en la primera fila, tercera columna, sumamos 1 más 3 en el exponente, nos da un número par, 4, por lo tanto, el valor de menos 1 va a ser positivo y K no va a cambiar su signo. Ese desarrollo que Vivi les explicó, ustedes ya lo saben desarrollar, que es el producto de diagonales menos el producto de la contradiagonal, está todo calculado acá, no hace falta que lo expliquemos, va a terminar con resultado donde hay que tener mucho cuidado con los signos, eso sí, en este caso, supónganse que hay un menos por menos que hay que tener en cuenta, menos por menos, y que después el número final del coeficiente de J va a ser menos 6, y como es menos J menos 6, menos por menos va a pasar a ser más, o sea, mucho cuidado con los signos. Esto sería el vector expresado en su forma canónica, o sea, menos 27i más 6j más 9k es lo que nos daría como resultado de ese vector. Y expresado en coordenadas, le damos un nombre que le asignamos el nombre w como vector siempre, siempre es un vector el resultado, y las coordenadas van a ser menos 27, 6 y 9. Este vector resultante es un vector que es perpendicular tanto a u, al vector u, como tanto al vector b. Ahora, estas son las coordenadas para ese vector. Lo que nos pide el ejercicio como ítem A e ítem B es que expresemos este vector de forma que sus coordenadas nos den como resultado o el vector unitario, o sea, que tenga el vector que tenga módulo 1. Y nosotros ya la fórmula de vector unitario la hemos visto en la clase pasada, que es en este caso puntual, nuestro vector W sería el vector W dividido el módulo o su módulo, el módulo del vector W. ¿Y cómo calculábamos el módulo del vector W? No era otra cosa que la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada uno de los componentes del vector W.
Por lo tanto, va a ser raíz cuadrada de la primer componente menos 27 al cuadrado, más la segunda componente que es 6 al cuadrado, más la tercer componente que es 9 al cuadrado, 9 y lo elevaremos al cuadrado. Ahora, lo he visto en otros años que resuelven de dos formas. Las dos formas son correctas. Yo la pongo acá no para complicar, sino para representarles que las dos soluciones son las dos viables, las dos correctas y se pueden ir por las dos vías. La que tiene las soluciones del ejercicio que ustedes la tienen subida a la plataforma, es la que directamente hacen el cuadrado de los números de cada una de las componentes, la suman y les da como resultado que el módulo de W es raíz cuadrada de 846. Y eso está bien, es correcto. Ahora, otra forma de calcularlo, y no es para complicar, sino que para que vean que sí se puede realizar esa forma y les da el mismo valor, nada más que más simplificado, es como tenemos dentro de la raíz cuadrada números que son múltiplos, podemos sacar el múltiplo 3 fuera de la raíz y de esa forma simplificar un poco los cálculos. O sea, ¿qué hacemos? A 27 lo simplificamos con 3, por lo tanto nos va a quedar 9, esto no sería otra cosa que menos 27 sobre 3, 6 sobre 3 y 9 sobre 3, sin tener en cuenta el cuadrado. Simplificamos, menos 27 va a quedar menos 9, 6 va a quedar en 2 y 9 va a quedar en 3, sacando el 3 fuera de la raíz cuadrada. Lo mismo, elevamos al cuadrado los números que nos han quedado y nos queda un número un poco más sencillo. ¿Por qué más sencillo? Porque cuando nosotros empleemos la fórmula de vector unitario y coloquemos nuestro vector en el numerador y el módulo en el denominador, también vamos a poder, como el 3 está multiplicando a la raíz cuadrada, vamos a poder simplificar el valor de los componentes del vector. Por lo tanto, en este caso, como son múltiplos, el 3 va a simplificar al 27, menos 27 y va a quedar menos 9, va a simplificar al 6 y va a quedar en 2, y va a simplificar al 9 y va a quedar en 3. Este es un posible resultado y está bien, es correcto, es un resultado que se acepta. El resultado siguiendo lo que ustedes tienen en la hojita de soluciones, o sea, no teniendo en cuenta el punto 2, sino el valor obtenido en el punto 1, que es raíz cuadrada de 846, sería lo que estaría en la última parte. De vuelta ponemos el vector que nosotros obtuvimos, que es este es el vector que obtuvimos por el producto vectorial, y lo dividimos por raíz cuadrada de 846. Es lógico, al estar dividiendo a cada uno de los componentes, lo separamos en sus coordenadas, y este le vamos a llamar como resultado vector W', porque es un vector nuevo, y es el vector unitario. Son las coordenadas que debería tener este vector para que su módulo sea igual a 1, o sea el vector unitario. Nos quedaría menos 27 sobre raíz cuadrada de 846, en la segunda componente 6 sobre raíz cuadrada de 846, y la tercera componente 9 sobre raíz cuadrada de 846, que es el resultado que ustedes tienen en la hoja de soluciones. De vuelta, este es uno de los resultados. Si optan por este camino, el resultado les da igual, equivalente, o sea, no está bien de las dos formas. Una vez obtenido ese vector unitario del módulo 1, o mejor dicho, las coordenadas que hacen que el vector W tenga módulo 1, o sea, unitario, nos piden como inciso B que obtengamos el módulo 3, o sea, las coordenadas de este vector W para que su módulo sea igual a 3. En ese caso, no tenemos otra cosa que multiplicar 3 como escalar por el vector para asignarle el valor de módulo 3.
y al multiplicar el escalar por cada uno de los componentes, no hacemos otra cosa que 3 por menos 27, menos 81, 3 por 6, 18 y 3 por 9, 27 con sus respectivos denominadores. Y este serían las coordenadas del vector, llamémosle doble prima, porque es un nuevo vector, para el cual el vector W va a tener módulo 3. No sé, Viviana, si querías agregar algo. No, no, por ahí el tema es que cuando, el tema de las, podríamos decir, la fórmula del producto vectorial, uno siempre tiene que quedarle en claro que ese es un determinante que se va a calcular por una línea, ¿sí? En donde la primera fila de ese determinante van a ser los versores, la segunda fila y la tercera van a ser los vectores que van a participar en ese producto vectorial. Y calcular el determinante, ¿sí? No memorizar la fórmula porque llega un momento que no la va a poder memorizar, ¿sí? Entonces, si uno tiene en claro que el producto vectorial termina siendo un determinante por una línea, uno resuelve ese determinante por una línea y se saca del tema de recordarse la fórmula, porque es bastante complicadita, ¿no? Acordarse la fórmula, si va más o menos, entonces uno llega un momento que les ha pasado en otros parciales que no se acuerdan si va sumando, restando, y eso dependía del el signo del determinante que le daba la expresión -1 a la I más J, ¿sí? Tiene que quedar en claro que cuando lo voy a calcular por un determinante de una línea, la línea que voy a fijar va a ser la primer fila, la fila de los versores. ¿Está? ¿Cuál es la importancia del vector unitario? Bueno, que yo cualquier vector que no tenga longitud 1, por ejemplo, si yo tengo un vector que tiene longitud 5, y digo, bueno, yo quiero que ese vector no tenga vector longitud 5, quiero que tenga longitud, no sé, 9. Entonces, ¿para qué me sirve a mí el vector unitario? A ese vector de longitud 5 lo hago unitario, es decir, lo hago de longitud 1, y yo a partir de ahí puedo multiplicar por 9 para hacer ese vector anterior de longitud 9 o de la longitud que ustedes quieran, ¿sí? Esa es la riqueza que tiene de poder transformar un vector en vector unitario para poder transformarlo en la longitud que yo quiera. Tiene que quedar en claro que si yo ese vector va a tener igual dirección, pero tener cuidado con el tema del sentido. ¿Está? Bueno, que es lo que tienen ahí en la actividad del práctico. ¿Sí? Bueno, Déjame queda el compartir. ejercicio. Sí, queda el ejercicio 16, que se trabaja de igual manera. Tiene las soluciones en el PDF. Así que, bueno, queda el resto de actividades de este tema para que lo trabajen ustedes. Bueno, podemos... Ah, está cargando. Bien. ¿Y qué me decías, Vivi? Ya No, te... no, si iba a cargar el práctico. Ah, perdón, perdón. No, no, disculpa. No te, no te había entendido, perdón. Bien, ese es el ejercicio que hizo el profe, el 15. Bueno, en el 16 también tienen que tener un vector ortogonal, eh, donde les dan los datos de U y B, que tenga módulo 5, ¿sí?
ahora vamos a pasar, bueno, les queda el 16 para que hagan ustedes, a ver cuál es una de las aplicaciones que tiene el producto vectorial, ¿sí? Y vamos a ir viendo algunos ejemplos. Bien, vamos a compartir la pantalla. De acuerdo. Vamos a abrir la pizarra. ¿Cuál es la interpretación geométrica que tiene el producto vectorial? ¿El producto cruz o el producto vectorial? Bueno, con la interpretación geométrica va a ser la siguiente. Nosotros ya sabemos que cuando tenemos dos vectores, U y B, cuando yo hago el producto vectorial entre esos dos vectores, lo que me va a dar es un vector nuevo W, ¿sí? Que sale de hacer el producto cruz con U por B. ¿Y cuál va a ser la interpretación geométrica de este nuevo concepto? Yo con estos los dos vectores U y B, lo que puedo formar es un paralelogramo, ¿sí? Este paralelogramo. Entonces, la interpretación geométrica que va a tener el producto vectorial en específico, porque esto lo que me da, vuelvo a repetir, es un vector. Cuando yo ese nuevo vector le calcule su norma o longitud, recuerden que esto me va a dar un número positivo. Bueno, ese número positivo va a ser el área del paralelogramo que forman U y B. Vectores U y B. También me podría interesar conocer cuánto vale el área que forma el triángulo entre U y B. ¿Está? Bueno, si yo conozco el valor del área entre esos que forman esos dos vectores, o sea, el área de ese paralelogramo, dividir por 2 esa área, lo que me va a dar es el área del triángulo formado por U y B. ¿Sí? Entonces, si yo al módulo del producto cruzo vectorial entre U y B, que es el área del paralelogramo, la divido por 2, eso me queda el área formada, o a ver, vamos a poner bien, el área del triángulo formado por U y B. Bueno, esa sería la interpretación geométrica que tiene el producto cruz. De igual manera, como habíamos visto también para el producto escalar, si uno quisiera conocer el ángulo que forman dos vectores, nosotros lo habíamos hecho con el producto escalar, y era que el coseno de ese ángulo, que si por ejemplo yo lo llamo alfa, usando el concepto de producto escalar, era el coseno del ángulo igual al producto escalar dividido el producto de sus normas o sus longitudes. Bueno, usando el producto vectorial yo también puedo encontrar el ángulo que forman los dos vectores, U y B. Entonces, tenemos el ángulo entre dos vectores usando el producto vectorial. Y la fórmula sería, si yo llamo
alfa al ángulo, tendré que el seno del ángulo alfa va a ser igual a la norma del producto vectorial o cruz sobre el producto de los módulos de los vectores U y del vector B. Entonces, usando el concepto de producto vectorial, yo también puedo encontrar el ángulo entre dos vectores. Bien, vamos a hacer un ejemplo. A ver. Vamos a borrar. Tenemos en el ejemplo, este ejemplo no está, no este ejemplo del práctico, ¿está? Está formado por menos el vector U menos 3i más 5j menos 6k. El vector B es menos 3i menos 4j menos 5k. Y lo que me pide es hallar el área del paralelogramo que forman U y B, y la segunda consigna, encontrar el ángulo formado por U. Bueno, interpretación geométrica del producto vectorial. Yo tengo que encontrar el área que forman esos dos vectores, ¿no? El área del paralelogramo que forman esos dos vectores. Eso era encontrar el área que forman U y B, o sea, el área del paralelogramo era encontrar, primero, lo que yo tengo que hacer es encontrar el producto vectorial, que en este caso yo le voy a dar un nombre a ese vector, a ese nuevo vector, ¿sí? Lo voy a llamar W. Y eso va a ser, de nuevo, encontrar el determinante, donde la primera fila es los versores. En la segunda fila va a estar formada por las coordenadas del primer vector U. Y la tercera fila va a estar formada por las coordenadas del vector B. Bueno, si hacen ahí el determinante por una línea, el nuevo vector W, que va a ser perpendicular a U y a B, va a tener coordenadas menos 49 en I, más 3 en J, más 27K. Entonces, hasta acá yo encontré un vector que es perpendicular a esos dos. Si yo tengo que encontrar, el área, volvemos a escribir el vector resultante, lo que yo voy a tener que encontrar es el módulo de este nuevo vector, que es el W.
Entonces encuentro la longitud o el módulo, recordar que era la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado. Acá si yo lo quiero escribir en función de sus componentes me queda, la primer componente es menos 49, la segunda vale 3 y la tercera vale 27. Entonces, yo quiero encontrar el módulo de ese vector, me va a quedar la suma de los cuadrados de las componentes, menos 49 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 27 al cuadrado. Bueno, cuando hagan toda esa cuentita, los que les va a quedar es un número bastante grande, raíz de 3139. Que acá, si ustedes quieren, le buscan un valor en la calculadora. ¿Está? Entonces, este número, este valor que tienen acá, es el valor del área. Uno lo escribiría como unidades de área, ¿no? Unidades de área. Del paralelogramo formado por U y por B. Si me pidieran la longitud o el valor del área formada del triángulo que forman U y B, bueno, a esta longitud que encontré la divido por 2. ¿Sí? Y después, eso es en la consigna A. Lo que le pedía a la consigna B era que encontraran el ángulo que forman U y que forma con B. Entonces, vuelvo a escribir la formulita acá. Yo sé que el seno del ángulo entre U y B la puedo calcular como haciendo el módulo de U por B dividido el producto de los módulos entre U y B. Entonces, hasta acá yo tengo que, en mi fórmula necesito el módulo de U por B, que ya lo tengo, y lo que me resta encontrar son los módulos de los vectores U y B. Bueno, el módulo del vector U me queda raíz de 70. Eso lo van a calcular ustedes después, haciendo la raíz cuadrada, ¿sí?, de la suma de los cuadrados de las componentes. Y el módulo del vector B le está raíz de 50. Entonces, con toda la información, ahora voy a reemplazar estos tres datos en la fórmula. Entonces me va a quedar el seno del ángulo es la longitud del producto vectorial, que eso me quedaba la raíz de 3139 o 3139 dividido la raíz de 70 por la raíz de 50. Y el último paso, bueno, esa información la ponen todo en la calculadora, le mandan shift, o sea, ¿qué hacen? Cuando pasa el seno al otro lado, me va a quedar que el ángulo alfa va a ser igual al arcoseno, bueno, de toda esta expresión, ¿no? De 3139, raíz de 3139 sobre la raíz de 70 por la raíz de 50. Bueno, cuando calculen eso, les va a quedar que el ángulo vale 71 grados 26 minutos. Y ahí obtuve el ángulo que forman esos dos vectores. Bueno, ahí en el práctico tienen ejercicios de ese tipo. Encontrar ángulos entre vectores, encontrar la longitud o la medida que tiene el área del paralelogramo o del triángulo que forman dos vectores. Entonces, esas actividades las resuelven ustedes
este ejercicio, repito, que acabo de hacer, no es un ejercicio del práctico, es otro ejercicio, ¿sí? Modelo a lo que ustedes tienen que, o a lo que se les está pidiendo en el práctico. Hay una propiedad también muy importante dentro del producto vectorial, así como habíamos visto que cuando el producto punto o el producto escalar daba 0, podíamos afirmar que los vectores eran perpendiculares u ortogonales, que significaba esto que el ángulo valía 90. También habíamos visto, en definición general, cuando dos vectores eran paralelos. Y habíamos dicho cuando la proporcionalidad entre sus correspondientes, se da la proporcionalidad entre las correspondientes componentes o coordenadas. Yo puedo saber ahora, con el concepto de producto vectorial, si dos vectores son paralelos o no. Entonces tengo vectores paralelos. Dos vectores van a ser paralelos, y esto es una propiedad. Entonces vamos a decir que dos vectores U y B, obviamente en R3, ¿sí? El producto vectorial se da solo en R3. Son paralelos si el producto vectorial entre esos dos vectores me da 0, pero vector nulo, no cero número. Recordar que el producto vectorial siempre da un vector. En este caso me va a dar el vector nulo, ¿sí? Eso significa que cuando el producto vectorial me da el vector nulo, puedo afirmar que los vectores son paralelos y al revés, ¿no? Si los vectores son paralelos, puedo automáticamente decir, el producto vectorial vale 0. Bueno, Ricardo, no sé si quiere acotar algo más. No, no sé si ya terminaste, ¿querés ver el práctico? Sí, a ver, dejo de compartir. Así pegamos una chequeadita al práctico. Perdón, no, esto. Bien. Bueno, en el 17 tienen dos vectores, calcular el área del paralelogramo formado por ellos y el triángulo, calcular también el área del triángulo formado por ellos. ¿Está? Bueno, lo que sigue después ya es producto mixto, que es otra de las operaciones que se puede realizar entre dos, en este caso entre tres vectores, ¿sí? Bueno, vamos a la pizarra. Y vamos a escribir la definición del producto mixto. Entre U, B y W. Bueno, ¿cuál sería en sí la definición formal del producto mixto? ¿Sí? Si yo tengo tres vectores, que tienen, bueno, están ubicados en el mismo origen, ¿no?
El producto mixto lo voy a definir como, es una combinación entre el producto vectorial y el producto punto. Va a ser, el producto mixto generalmente se denota así. No sé, Ricardo, si usted tiene otra notación para el producto mixto. Sí, o sea, lo que sería producto escalar de U por producto vectorial. Claro, exacto. El producto, por definición formal, lo que va a hacer es el producto escalar entre el vector W por el producto vectorial entre U y B. ¿Sí? Vean la ubicación entre U y B, yo formo el área y después lo multiplico por el producto, con el producto escalar lo multiplico por W. Recordar que el producto entre U y B me va a dar un vector, ¿no? No un número, porque si no, no podría ser el producto escalar con W. Otra manera, que es por ahí un poco más rápida para poder calcular el producto mixto, es usando un determinante. A ver, vamos a ver, acá le vamos a tomar en forma general directamente. Vamos a suponer que el vector U tiene coordenadas U sub 1, U sub 2, U sub 3. El vector B va a ser de coordenadas B1, B2 y B3. Y el W va a estar formado por W1, W2 y W3 van a ser las coordenadas, ¿sí? Encontrar el producto mixto que se hace entre W, producto escalar con U por B, yo lo puedo calcular como el determinante entre formado, y voy a poner como fila las coordenadas de los vectores. Entonces, acá lo que me queda es un determinante que se puede resolver, como es de orden 3, por Sarrus, o también se puede resolver por una línea, ¿no? Pero en este caso, por ahí es más rápido y más conveniente trabajarlo con el determinante por Sarrus. ¿Qué más? Esto también tiene una interpretación geométrica, ¿sí? Porque yo con estos tres vectores puedo armar una caja, ¿sí? A ver si me sale. Bueno, va a quedar en donde este es el vector U, este es el vector B y este es el vector W. Por ser un recipiente, eso tiene un volumen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Esto tiene que quedar en claro acá, que el producto mixto lo que me va a dar es un número que pertenece a los reales. Puede dar 0, puede dar positivo o negativo, ¿sí? Si yo tomo el valor absoluto de ese número, es decir, tomo el valor absoluto del producto mixto, lo que me da
va a ser el volumen del paralelepípedo formado por los tres vectores U, B y W. Esa sería la interpretación geométrica. Ahora, de nuevo, ¿qué sucedería? Así como dijimos que eso al ser un número, pues puede dar positivo, negativo o cero, ¿sí? ¿Qué pasaría si a mí me da, cuando yo haga el producto escalar, el producto mixto entre esos tres vectores y me da cero? ¿Esto qué significaría? De nuevo, voy a mi grafiquito. Cuando el producto mixto me da cero, significa que no se va a dar la condición de que el W esté teniendo una altura, ¿sí? Lo que va a ocurrir acá es, uno tiene que interpretar que este vector, W, está en el mismo plano donde está U y B. Entonces, cuando el producto mixto me da cero, vamos a decir que U, B y W son coplanares. Es decir, que están en un mismo plano. ¿Está? Bien. Bueno, esto es más o menos un resumen de lo que han visto en la teoría de producto vectorial mixto. Ahora el profe les va a resolver un ejercicio. No sé si quiere, Ricardo, que vayamos a ver el práctico. Sí, de acuerdo. Correcto. Lo que le estaba diciendo la profesora, en el ejercicio 18 nos están dando 4 vectores con sus coordenadas y nos piden en 2 incisos calcular los siguientes productos mixtos. En el primero, el producto mixto del vector U por el vector B, producto vectorial del vector W. Y en el segundo inciso, también el vector U por el B, pero ya no usar el W, sino usar el vector T. Y puntualmente, lógico, explicar a qué se debe la solución que vamos a obtener en el ítem B. Así que vamos a compartir. A ver si me permite ampliarlo un poquito. Todo el proceso se lo acaba de explicar la profesora, muy detallado, perfecto, creo que se ha entendido muy bien. Este sería el desarrollo del ejercicio 18 y los 4 vectores que nos asignan. Primero vamos a hacer el punto A, que es el producto mixto de U, producto escalar, de B, producto vectorial de W, que son los 3 primeros vectores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a disponer en 3 filas los 3 vectores, el vector U, el vector B y el vector W, y como queda un determinante 3 por 3 para solucionar,
le vamos a agregar las dos primeras columnas de este determinante para resolverlo por Sarrus. Esta forma de cálculo ya la hicimos en las primeras clases, así que esto lo tenemos ya bien sabido. Son, por supuesto, el producto de las diagonales sumadas entre sí, primera diagonal, el producto sumada al producto de la segunda diagonal, sumada al producto de los componentes de la tercera diagonal, restándole el producto de la primera diagonal de sus componentes, perdón, el producto de los componentes de la primera diagonal sumada al producto de los componentes de la segunda diagonal y sumada al producto de los componentes de la tercera contradiagonal. Esto no es más que el desarrollo, después controlenlo, van a ver que es como siempre, cuidado con los signos, que es lo que más nos altera, nos preocupa. El resultado de este producto mixto nos da 3,89. Lógico, ya se lo explicó la profe, esto es un resultado de unidades de volumen, no es un número ficticio cualquiera, es un volumen, el volumen del paralelepípedo que se ha formado. Lo lógico sería que uno lo represente como unidades de volumen o unidades cúbicas, pero como el ejercicio pide nada más que el producto mixto y no nos pide, como en el punto 19, que ya lo vamos a ver cuando volvamos a compartir el práctico, específicamente en el ejercicio 19 nos piden dar el volumen del paralelepípedo. Ahí sí, la expresión del producto mixto tiene que estar reflejado en unidades de volumen o unidades cúbicas, porque justamente es un volumen. Esto es lo que expresa y lo que le ha representado a la profesora. Este es el volumen del cuerpo formado por estos tres vectores en la versión tridimensional. Ahora, ¿qué pasa con el punto B? El punto B nos piden que reemplacemos nada más que el vector W por el vector T, que también los dan como dato. Reemplazando en la última fila las coordenadas del vector T y agregando las dos columnas, vamos a resolver este determinante por Sarrus y vamos a ver que como número final nos va a quedar menos 913 más 913, lo que nos va a dar el resultado de este producto mixto igual a 0. Ese 0 significa lo que la profe les acaba de decir, que estos vectores no forman un volumen, no forman un cuerpo, no hay un paralelepípedo que tenga un volumen, están todos los tres en un mismo plano, se dice que son coplanares, están en un mismo plano y por lo tanto no forman volumen, el volumen es 0. Eso es lo que indica el resultado 0. ¿Qué nos está diciendo, qué nos está indicando este resultado? Que los tres vectores son, tanto sea U, B y T, son linealmente dependientes. Una cosita que les quería, porque lo van a ver en el ejercicio, acá cuando lo chequeen, yo les había puesto producto mixto, es una combinación justamente utilizando el producto escalar y el producto vectorial. Otra cosita que hay que puntualizar, así como el producto escalar o punto nos da un número, el producto vectorial o cruz nos da un vector, ahora otra vez el resultado del producto mixto es un número. Ya se los explicó la profesora y va a ser un número que va a tener que tomar valores absolutos en positivo o cero, porque no existen volúmenes negativos. Así que cómo llega a que ese producto escalar sea un número, que justamente, como se lo explicó la profesora, el primer producto que vamos a hacer dentro del paréntesis de un ejercicio nos va a dar, por supuesto, al ser producto vectorial, nos va a dar un vector, que acá les quería decir y les remarcarle
yo puse como valor genérico un valor t. No tiene nada que ver con el valor del vector t que nos asigna el ejercicio. Nada que ver. Simplemente yo lo puse como un vector genérico, ¿sí? Cualquiera. Ese vector resultante del producto vectorial, que son dos vectores, multiplicamos los dos vectores por producto escalar y como sabemos el producto escalar nos da un número. Así que en definitiva el producto mixto al desarrollar el producto vectorial primero y el producto escalar después nos va a terminar dando un número. Bueno, Vivi, no sé si querías agregar algo. No, no, pasemos al práctico, así hago un par de observaciones más como para ir terminando. De acuerdo. Bueno, sí, ahí como resolvió el profe, ya en el ejercicio 19 ya estamos en el último ejercicio del práctico. Y bueno, queda para que ustedes terminen de hacer todos los cálculos que se les pide. Y Sí, repetir que en el punto 19, ahí sí el resultado tiene que estar expresado en unidades de volumen, porque estamos exactamente, teniendo volumen, o sea, tanto exactamente. unidades de volumen o unidades cúbicas, ¿no? Cuando el concepto está trabajado en una situación particular, como en este ejemplo, el producto vectorial, si le dicen que calculen el área y van a tener que aplicar el producto vectorial, ustedes tendrán que responder que el área es tanto unidades de área. Si tienen que el concepto de producto mixto se aplica a volumen, tendrá que ser el resultado en unidades de volumen. ¿Está? Eso tiene que quedar en claro. Ahora, si se les pide calcular solo el producto vectorial o el producto mixto, bueno, ahí sí no lleva unidad de nada porque no está aplicado a ningún problema, está o a ninguna interpretación geométrica, ¿sí? Es simplemente hacer el cálculo, nada más. Bueno, vamos a hacer algunos pequeños detalles en los que siempre, hincapié en unos detalles que siempre tienden a confundirse. No sé si podemos compartir el pizarrón, Ricardo. Sí, sí. A ver, vamos a borrar acá. Cuestiones que siempre confunden entre punto y vector. ¿Sí? Recuerden, ya les dijimos que generalmente el punto está nombrado con una letra mayúscula, pero depende de las bibliografías que uno lee, a veces el punto está con letra minúscula. Pero el vector siempre está expresado, tiene que quedar expresado con una flechita para diferenciarlo del punto. Ejercicios que en algún momento se suelen pedir o en los cuales se les da como actividad de un parcial, por ejemplo, si se les da 3 puntos que dice que son los vértices de un triángulo y se les pide hallar el área de ese triángulo, ¿sí? Uno cuando habla de área de un triángulo, de área de un paralelogramo, dice producto vectorial. Pero recordar que el producto vectorial, como la palabra lo dice, es un producto entre vectores, producto cruz o vectorial, y es entre vectores. Yo en este ejemplo o en la consigna me está dando como dato los puntos, ¿sí? De ese triángulo, los vértices de ese triángulo. Entonces, yo no puedo hacer el producto cruzo vectorial entre esos puntos, ¿está? Tienen que ser vectores. Entonces, ¿cómo obtengo los vectores? Lo que yo tengo que hacer es, fijar uno de esos 3 puntos, por ejemplo, yo fijo el punto A y voy a hallar el vector que lo puedo llamar U, que vaya de A a C o de C a A, como ustedes quieran. Y voy a formar el vector B que vaya de A a B. Entonces, ahí ya, una vez que yo ya tengo mis vectores, ahí yo ya puedo empezar a trabajar el concepto de producto vectorial. De igual manera,
si a ustedes les dieran 4 puntos, y me preguntan si estos 4 puntos están en el mismo plano o son coplanares, coplanares hace referencia, lo primero que a uno se le viene a la cabeza es, bueno, producto mixto. Si el producto mixto, puedo decir que los vectores están en un mismo plano. Pero en este caso, la consigna es ver si los puntos están en un mismo plano. Entonces, para poder aplicar el concepto de producto mixto en esta situación, yo tengo que tener vectores. De igual manera que en el tema del vértice de los vértices del triángulo. Fijo un punto, por ejemplo, A. Recuerden que el producto mixto yo necesito 3 vectores. Y hago o encuentro el vector, por ejemplo, U, que vaya de A a B, o si quieren de B a A. Encuentro el vector que va de A a C, que lo puedo llamar B. Y encuentro el vector W que vaya de A a D. Puedo fijar el punto B, el punto C o el punto D. Eso lo deciden ustedes. Y una vez que yo ahora sí tengo mis vectores, ¿está? Y hago el producto mixto. Si el producto mixto me da 0, bueno, diré que esos vectores son coplanares, o sea que como los vectores tienen punto inicial y punto final, termino concluyendo que los puntos están en el mismo plano. Si el producto mixto me diera 0, bueno, los vectores no están en el mismo plano, por lo tanto los puntos tampoco van a estar en el mismo plano, o sea que los puntos no serían coplanares, ¿sí? Eso es como para que tengan en detalle la diferencia entre cuando trabajamos o se les da como dato punto y vector, ¿sí? El punto hay que saber diferenciar muy bien entre un punto y un vector, porque las operaciones con las que estamos trabajando, tanto producto escalar, producto vectorial y producto mixto, estamos trabajando en operaciones con vectores, ¿está? Y no con puntos, ¿sí? Siempre que tengo puntos, voy y busco el vector correspondiente que inicia en un punto y termina en el otro, ¿sí? Bueno, no sé, Ricardo, si tiene alguna acotación, alguna sugerencia. No, no, de mi parte no, Vivi. Bueno, entonces era eso el detalle que quería remarcar, porque siempre hay esa confusión, sobre todo en el tema de cuando se van a rendir los parciales, uno le da puntos como dato y calculan las operaciones que acabamos de mencionar con los puntos y no con los vectores como correspondería, ¿sí? Así que, bueno, hasta acá llega el tema de la parte del práctico 3 vector, la parte 1, que es de vectores. Ya el lunes estaríamos trabajando sincronizados, ¿sí? Las correspondientes comisiones, la comisión de la mañana a las 10 y la comisión de la tarde 12:30, por el enlace, como ya lo veníamos haciendo desde el principio. El lunes ya arrancamos con el práctico 3 parte 2, que es el de recta, que la profesora ya estuvo dando la teoría, así que la idea es traer en fresco los conceptos de qué es lo que se necesita para poder encontrar una recta en forma vectorial, una recta en el espacio, ¿sí? Y bueno, obviamente que en estos temas ya se empiezan a usar todos los temas anteriores. Así que, bueno, nos vemos el lunes en los horarios normales, ¿sí? A partir de las 10, comisión de la mañana, y 12:30, la comisión de la tarde. Bueno, saben que tienen el foro para hacer las consultas y nos estamos comunicando por ese medio. Así que, bueno, nos encontramos el lunes. De Hasta luego. acuerdo, Vivi, hasta la próxima clase. Buenas tardes. Buenas tardes, pues ya estamos. Buen día sería todavía. Buen día. Buen día para todos. Nos vemos en la clase que viene. Gracias, hasta luego.